El 27 de enero de 1931, César González Ruano publicó una entrevista con César Vallejo en el periódico Heraldo de Madrid. En Trilce, por ejemplo, ¿puede citarme algún verso así? Vallejo busca en su libro que yo he traído al café y elige lo siguiente: la creada voz revelase y no quiere ser maya ni amor. Los novios sean novios en eternidad, pues no deis uno, que resonará al infinito, y no deis cero, que callará tanto hasta despertar y poner en pie al uno. ¿Quiere usted decirme por qué se llama su libro Trilce? ¿Qué quiere decir Trilce? Pues, Trilce no quiere decir nada. No encontraba en mi afán ninguna palabra con dignidad de título, y entonces le inventé, Trilce. No es una palabra hermosa, pues ya no lo pensé más, Trilce. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, en una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guirronero. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. César Vallejo recuerda a su madre como una gigantesca figura bajo sus ojos de niño. Sus hermanos, que parecen ser el territorio de la felicidad, mientras que su padre aparece algo distante en su memoria. En 1910 empezó a estudiar letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a la carencia económica retorna a su pueblo con el fin de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Apoya a su padre en sus tareas administrativas y toma contacto con la realidad de Trujillo y con los trabajadores de la mina de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más adelante en su novela El Tusteno. Posteriormente retoma sus estudios de letras, conformando por este tiempo el Grupo Norte. Para 1915, Vallejo obtenía el título de bachiller de letras, inició sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, pero lo abandonó. La vida amorosa de César Vallejo ha sido de inspiración para la creación de sus grandes obras. Dentro de sus musas tenemos a María Rosa Sandoval Sandoval, Zoila Rosa Cuadra, Otilia Villanueva y su última relación con Georgette Marie Philippard Travers, una joven de 18 años con quien realiza sus últimos viajes y se casa en 1934. En el ámbito de la literatura, no son muchas las referencias de escritores y poetas iluminados que anunciaran y predijeran su muerte. César Vallejo casi nos la describe en el poema Piedra negra sobre piedra blanca, donde precisa: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. César Vallejo murió a las 9:20 de la mañana del día Viernes Santo, 15 de abril de 1938, y llovía. Claro, algunos dicen que no acertó totalmente porque él menciona el jueves, aunque entró en agonía y en estado de coma ese día. Pero es más, él expresa tal vez un jueves. La creación literaria de Vallejos es clasificada en diversos géneros como la poética, que encierra a los heraldos negros, en 1919, Trilce, en 1922, poemas en prosa, en 1939, poemas humanos en 1939, y España, aparte de mi este cáliz, en 1939. El género de la narrativa contiene a escalas 2, en 1923, Fabla salvaje, en 1923, Hacia el reino de los esquiris, entre 1924 y 1928, y publicada en 1944, El Tusteno, en 1931, Pacoyunque, en 1931, y publicado en 1951. En el género ensayístico se tiene a Rusia en 1931, en 1931 Contra el secreto profesional, entre 1923 y 1929, y El arte de la revolución entre 1929 y 1931. En el género dramático tiene en su lista a Lou Ou, Entre las dos orillas corre el río,
en 1930. Colacho, hermanos a presidentes de América, en 1934. Y La piedra cansada, en 1937. Para 1920, César Vallejo regresa a Santiago de Chuco y lamentablemente, mientras permaneció en esa ciudad, se produjo una revuelta, siendo apresado durante 112 días. Esta experiencia y otras más, como la muerte de su madre, su hermano Miguel y un fracaso amoroso, hizo que los poemas que formaron parte de su obra poética Trilce fueran mucho más negativos y tristes, dejando una huella imborrable en su vida. Poema 18. Oh, las cuatro paredes de la celda, a las cuatro paredes salpicantes, que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, como arranca las diarias y arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes, contra ellas seríamos contigo, los dos, más dos que nunca, y ni lloraras, di libertadora, de ellas me duelen entre tanto, más las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas, llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una, y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos, en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo esta mayoría inválida de hombre. Los poemas de Trilce se identifican con números romanos del 1 al 77. Su organización al interior del libro no obedece a ningún orden cronológico. Sus temas, que pueden ser la infancia, la familia, su tierra natal, sus amores, etc., se expresan no en la anécdota o en la belleza de una frase, sino en la vivencia misma. Es decir, encasillar la poesía de César Vallejo dentro de una sola interpretación, en tanto que su obra encierra una compleja gama de ideas, pensamientos, sentimientos y vivencias del mundo del poeta, y porque el valor fundamental de su estética radica precisamente en decir con precisión la multitud de matices de la esencia de la vida. Trilce es considerada una de las obras más representativas de la vanguardia. La obra no solo tiene características novedosas propias de la vanguardia, sino que posee rasgos excepcionales en cuanto a su sentido profundo en el tratamiento temático, es decir, Vallejo adopta el verso libre y rompe violentamente con las formas tradicionales, con la lógica, con la sintaxis, crea incluso palabras nuevas como la que da título a la obra. Algunos poemas son experimentos difícilmente comprensibles, pero en otros tal extremismo verbal se halla al servicio del choque emotivo. Sin embargo, existen otros estudios que han señalado que la obra Trilce contiene desviaciones de las normas lingüísticas que no fueron producto de los experimentos del movimiento de vanguardia, sino que Vallejo escribió Trilce por la vitalidad y voluntad de crear una poesía nueva. Cabe señalar que Vallejo es considerado el poeta más radical de la poesía castellana de la década de 1920, gracias a Trilce, aunque posteriormente lanzó un ataque demoledor contra el vanguardismo en su artículo Autopsia del Superrealismo en 1927. El efecto atroz de la breve estancia del poeta en la cárcel, la muerte de su madre y de su hermano Miguel, presiden la escritura de Trilce, y están allí la soledad, la muerte de la palabra y el equivalente histórico de la muerte térmica del universo, la muerte atroz de los muertos en vida. Según se expresa en el verso, vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Vallejo identifica la soledad como lo insoportable. Así se observa en la frase, nadie me busca ni me reconoce, y respecto al uso de la palabra hay una especie de amenaza cósmica, tal y como lo sugiere desde el primer poema, allá demasiada bulla en este mundo. Este quizás sea el resultado de llevar al extremo
La economía del lenguaje. El lenguaje no alcanza a decir lo que realmente se pretende sobre lo sentido y lo vivido. Evodio Escalante.